Hola a todos, soy Juan Pablo. Hoy vamos a hablar sobre historia intelectual, específicamente basados pues, en un filósofo latinoamericano que se llama Leopoldo Sea. Y el tema que vamos a tocar hoy lo titulé De objeto a sujeto, cómo se replantea la filosofía en América Latina, específicamente abordando un libro de él que se llama La filosofía latinoamericana como filosofía sin más. La filosofía americana como filosofía sin más, basándonos en la metodología de Geertz y Darton, dentro de su marco teórico, lo que va a plantearse y poner en síntesis es un conjunto de nociones que las va a exponer como ideas, que van a funcionar como unidades discursivas que van a ordenar históricamente la posibilidad de cómo se pensó América. Para ello, va a utilizar conceptos como verbo, logos, hombre, alienación, desalineación, universalidad. Y en estas categorías conceptuales empieza su punto de arranque como un lugar de enunciación, como un punto donde se condensan prácticas históricas, herencias coloniales y modos de subjetivización. Por ello, parte desde un paradigma occidental, que es la manera particular y occidente de fundamentar filosóficamente la política, el cual va a desencadenar una instrumentalización de la filosofía universal, que al igual que va a ser, o sea, al igual va a ser una estructura, eh, va a ser un estructuramiento que va a ser asimilado de la misma manera en América. Y de ahí parte su cuestión, o sea, su pregunta pues principal de esa y es cómo Latinoamérica está asimilando su significado simbólico y cultural, que a su vez pues va a ser una respuesta y crítica a los gobiernos para asumir ideas y imponerlas. O sea, eso lo vemos explícitamente en el libro del positivismo de Sea, el cual va a ser pues, bastante crítica al porfirismo y lo va a decir, y cito pues a Sea en una libra, pues, en una cita del libro de latinoamericano hace sino seguir esta línea convirtiendo la filosofía que surge en Europa en instrumentos de su preocupación política. No pone en cuestión el sistema y con ello va a surgir una crisis el cual adapta los modelos a la realidad. Hay una cuestión del funcionamiento pues occidental de la filosofía como una filosofía que anticipa la acción, la fundamenta, la justifica, pero acá en América será lo contrario. Primero va a ser la acción y luego la justificación. Se va a estar articulando un problema de representación, poniendo y exhibiendo una crisis cultural que lo va a reflejar como una falta de identidad. Va a mostrar un escenario nostálgico al cual América Latina va a estar enajenada por una vasta incapacidad emancipatoria política y militar. Estas categorías van a surgir en un contexto donde América Latina no solo recibe ideas, sino que es producida como objeto de saber, entendiendo esto dentro de una formación discursiva en la que el eurocentrismo no es una opinión, sino un régimen de verdad que define cómo se debe hablar, cómo se puede decir y bajo qué criterios un discurso puede ser considerado filosófico. Entre tanto, se aparece en un momento en que América reelabora su campo discursivo y cuestiona las reglas que había definido su posición periférica en la economía global del saber. Mas el problema del origen de una filosofía latinoamericana no va por ausencia de sistemas filosóficos. Sea lo que va a exhibir es que el problema de este lado va más en el sentido de la interpretación de la filosofía como instrumento ideológico que como sistema lógico y expone a partir de ese punto que la cuestión de este lado es que la realidad se adapta a los modelos, sin primero adaptar los modelos a la realidad. Servirse de ella como modo de instrumentalización, como lo han hecho Occidente, dentro de esta contextualización se puede interpretar en un intento de traducir una experiencia histórica particular, la de un continente que ha sido objeto de clasificación y no un sujeto del habla, a un lenguaje que hace que sea inteligible su situación. La filosofía americana como filosofía sin más nos revela formas de conflictos escondidos, soterrados. Da la noción de que el régimen de verdad occidental y que definió que cuenta como filosofía, ciencia, razón o conocimiento válido, sitúa a América Latina fuera del espacio legítimo de producción intelectual. No éramos productores de conceptos, sino objetos de estudio o imitadores pues, de ideas ajenas. En ese orden, pues ese orden epistémico asignó pues a Europa la posición de sujeto que piensa y a América
pues la de un territorio pensado. Por tanto, hay un intento de intervenir la autoría epistémica y de reescribir a América en un nuevo registro de sentido. Sea en su filosofía americana como filosofía sin más, e interpretando los actos del habla desde Skinner, de qué ha querido significar en lo que estaba diciendo, podemos decir que SEA no se limita a exponer solo ideas. También hay un intento por realizar una serie de actos del habla destinados pues a intervenir en el campo intelectual latinoamericano. Su texto funciona como un acto constitutivo, entendiendo esto como la introducción de una nueva regla, categoría y posición dentro de un marco discursivo, porque al afirmar que existe filosofía americana, está estableciendo una nueva posición legítima de enunciación, como un diagnóstico normativo, como un tipo de enunciado en el que describe la situación y al mismo tiempo la evalúa intelectualmente, porque describe pues la interiorización que ha tenido el eurocentrismo como una enfermedad sistemática que requiere una resignificación o un reestructuramiento pues, de ella. También llama a un acto de filosofar desde las circunstancias particulares y no repetir modelos, eh, ya no repetir pues modelos de un acto de filosofar desde las circunstancias pues particulares y no repetir modelos ajenos. La intención profunda de SEA no es solo argumentar, sino transformar las reglas del juego, reconfigurar el régimen de verdad que escogió América. SEA hace una demanda para reorganizar prácticas académicas, movilizar una comunidad intelectual consciente pues de su historicidad y abrir un nuevo espacio de legitimidad para el pensamiento pues latinoamericano. Sea parte de una pregunta inicial que ha surgido en él, pues que no ha surgido pues en él, sino en otros intelectuales latinoamericanos y el cual se va a apoyar de ellos en su libro, pues da principio como desde Augusto Bondi con la pregunta de si existe una filosofía de nuestra América y va a preguntarse por la posibilidad de esta filosofía que más que una pregunta pues se va a mostrar a la filosofía americana como una mistificación de lo que pues de lo que se cree que aún no es. De entrada, en este proceso reflexivo, descriptivo que hace SEA, se está preguntando por cómo Latinoamérica se está simulando su significado simbólico y cultural, que a su vez es una respuesta y crítica a los gobiernos que van a asumir una idea alejada e imponerse un estado de enajenación. SEA está articulando un problema de representación, está de manera muy directa poniendo y exhibiendo una crisis cultural que se va a ver marcado como falta de identidad. Ahora bien, la forma de hacer filosofía en América Latina va a presentarse de manera particular, bueno, al igual que en Occidente, y es fundamental la filosofía políticamente. La filosofía va a funcionar como un orden político y social, como lo fue para Europa el iluminismo, el cristianismo y también la ilustración. Eh, esto, esto mismo se va a ver, se va a querer en Latinoamérica, un instrumento para poner fin a la anarquía como un medio educativo, formativo, un medio de instrumentalización de orden social y político, como va a ser pues el positivismo para el proceso mexicano. Sin ir muy lejos, se va a plantear el problema de la creación de sistemas como un punto de quiebre e iniciación para el origen de una filosofía universal. ¿Cómo así? Se critica pues a América Latina por la ausencia de un sistema filosófico, más SEA está exhibiendo que el problema de este lado va más en el sentido de la implantación de la filosofía como un instrumento ideológico que como un sistema pues lógico, y ahí es la cuestión de este lado, que la realidad se adapta a los modelos, pero esta situación América pues no es ajena al sistema, al contrario, es parte de ese proceso de expansión de humanización como la van a llamar pues, los europeos. Ahora bien, la filosofía americana, tal como la formula Leopoldo Sea, va a analizarse como un concepto que surge en un momento de alteración de la relación entre la experiencia histórica. La filosofía pues americana opera como un concepto que desde la historia conceptual de Reinhard Koselleck, más que construir una tradición plenamente constituida, registra pues la posibilidad histórica de la legitimidad intelectual latinoamericana hasta entonces que había sido pues negada. En futuro pasado, Reinhard Koselleck define los conceptos fundamentales como indicables temporales en los que se entrelazan la experiencia y la expectativa. Bajo esta lógica, la filosofía americana opera como un concepto que más que construir una tradición plenamente constituida, registra pues la posibilidad histórica de una legitimidad intelectual latinoamericana.
hasta entonces que había sido pues negada. Tal como lo diría Koselleck, los conceptos no solo registran un estado de cosas, sino que van a proyectar horizontes que aún no son visibles, y es exactamente la relación de este concepto con Koselleck. Sea pues afirma que debe pensar desde sí misma para dejar de ser un eco. Este enunciado reajusta pues la experiencia y abre una expectativa autónoma. Desde Koselleck, eso significa que el concepto se convierte en una categoría de movimiento, es decir, un término cuyo significado surge en una tensión histórica y no de una estabilidad. Esto ya a que se anticipe un futuro en el que América Latina aparece como un sujeto y no solo como objeto de producción filosófica. El acceso, pues, el ascenso de una universalidad latinoamericana, eh, las discusiones sobre la dependencia intelectual y la descolonización global del siglo XX constituyen el trasfondo social que permite que el concepto de SEA adquiera cierta inteligibilidad. Así, la filosofía americana aparece como un concepto problema, pues estos dos pegados que reorganizan la autoimagen del continente, del continente pues, de este lado. O sea, no solo va a remitir a describir la filosofía americana, también la instituye un campo, como un campo pues posible. Sus palabras van a generar condiciones de futuro. Así, filosofía americana es un concepto que condensa un pasado, que va a abrir un futuro, que va a ser una disputa de autoridad semántica y que va a reconfigurar una comunidad intelectual. Para reforzar, se cuestiona una síntesis de la filosofía universal que ya se había hecho o generalizado. O sea, pone en cuestión una red de paradigmas que se aceptan en una idea universal. Por tanto, hay una ausencia de personalidad que muestra desde el periodo independentista, que va a mostrar a la filosofía universal como un camuflaje que va a esconder una ideología de justificación de orden, de una conquista, de invasión, de irrupción. Pues dentro de este proceso universal, Europa como exportadora de la filosofía universal va a servir solo como un recipiente para generar conciencia, conciencia del hombre, una conciencia de la cual se va a servir para ser parte del logos, para ser hombre, humanidad, una humanidad, un hombre que va a ser solo un sujeto de abstracción como medio para justificar, o sea, para justificar colonización y dominación. Esto va a llevar que haya un proceso del objeto como actor de una realidad determinada. Va a llevar a que la occidentalización de la filosofía universal deje de ser un objeto ideológico o un objeto universal. También pone en contexto a la no generalización de los conceptos, porque el objeto responde a una realidad específica y esta generalización lleva a la dispersión de realidades. Se presenta no como inválido, sino como pues, como entender la conceptualización en su realidad particular. Además, Koselleck sostiene que los conceptos cuando cambian lo hacen porque están anclados mejor a procesos sociales que modifican su campo semántico. En este caso, el ascenso a una universalidad latinoamericana, las discusiones sobre la dependencia intelectual y la descolonización global del siglo XX constituyen el trasfondo social que permite que el concepto de SEA adquiera cierta inteligibilidad. Como la va a señalar Palti, los conceptos modernos de América Latina nombran entidades, eh, no nombran entidades, sino problemas históricos en disputa. Así, es filosofía americana aparece como un concepto problema que reorganiza la autoimagen del continente. Realmente, esta obra es sencilla en su materia, también corta, pero que aún así no deja de ser interesante, no solo por las hipótesis que se plantean. Me ayudó mucho pues, a hacer un análisis más profundo, sirviéndome de Koselleck, Skinner, Bourdieu, Goetz, Darton, para entender bien en materia qué es lo que yo quería comprender y aún así servir con la inconformidad de no haber pues, encontrado lo que yo quería encontrar. Más amplió pues mi horizonte hermenéutico a la hora de leer a SEA. Esto pues me ayudó a comprender en exactitud el problema de una circunstancia particular del siglo XX. También conocí nuevos autores muy interesantes, por ejemplo este africano Frantz Fanon, que no sabía quién era, pero en el proceso de enajenación, SEA y Sartre, a lo último pues, del libro, se apoyaron de él para articular de manera minuciosa el proceso de enajenación de Occidente y en la manera pues en que dispusieron de ahí fue particularmente agradable y empático.
En fin, este tema de investigación es gracioso, pues es gracias a un interés que surgió a mí en los inicios pues de mis primeros semestres universitarios, que me llevó a preguntarme pues casi que por todo, pero que concretamente me estaba preguntando mucho por qué es América Latina y qué es un latinoamericano. Pregunta pues que surgió del curso de Sebastián Gómez, pues que daba mi materia de Latinoamérica 1, y todo eso se concretó con una mini asesoría que tuve con mi profesora Tatiana Pérez, que me sugirió examinar esa búsqueda en los autores, que va a ser pues Leopoldo Sea y Alfonso Reyes. Pues luego de esto le comenté mi interés investigativo a la profesora Marta Ospina y me llevó a que me enfocara en uno, porque iba a ser mucho bagaje para la investigación, porque son dos autores pues, que han escrito mucho y me llevó a que me decidiera pues por SEA. Más lo que encontré, por ejemplo, para este libro, solo específicamente para este libro y para este curso, que es gracias pues al curso de Historia Cultural e Intelectual, eh, me dejan un poco insatisfecho. Y pues seguiré buscando sus otros libros, de incluso estoy leyendo otro que se llama eh, La cultura latinoamericana, eh, y que pues quiero agradecer al curso por esta experiencia, por abordar esto de una manera más, pues digamos, más, más profundidad, como más amena, y también pues a los profesores que me han orientado pues en este investigación. Chao.